Y el país se integra. En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento de Andrés Quispe, quien es presidente de la Unión Nacional de Educadores, y también a Cristina Cachaguay, quien pertenece a Mujeres por el Cambio, sobre una denuncia que acaban de colocar en la Contraloría General del Estado por el mal uso de recursos públicos por parte del gobierno o de algunos funcionarios del gobierno y también de asambleístas de ADN. Que ya lo han denunciado varios actores políticos, sino que también está claro que hay un mal uso de bienes y de recursos económicos del Estado. La denuncia que ha presentado la Unión Nacional de Educadores se contextualiza en lo que dice la Constitución, la LOCEP, el Código de la Democracia y otras sentencias de la Corte Constitucional y leyes conexas. La sentencia de la Corte Constitucional, que tanto lo están utilizando ciertos abogados, lo que hace es establecer el periodo del presidente y de asambleístas en estos casos. No establece requisitos, presidente, ni asambleístas vagos de ADN. Los requisitos para ser candidato está establecido en el Código de la Democracia y en la LOCEP. Por eso nosotros señalamos que hay evidencias de forma muy claras de cómo asambleístas de ADN entregan cocinas que fueron recuperadas por el Ministerio de Inclusión Social, incluso 2 días antes de haber iniciado el periodo electoral como tal, ya lo que es una grave infracción como tal. Asambleístas que visitan planteles educativos sin empacho alguno cuando está prohibido. Incluso la vicepresidenta acude a inaugurar obras en planteles educativos o también a dejar dádivas en planteles educativos, lo que está prohibido por la ley cuando uno es candidato. No me van a decir en el caso del gobierno que dijo que no iba a hacer campaña, que las lonas, que las dádivas está siendo financiada por los recursos de la familia Noboa, que de paso ni siquiera paga impuestos, va a invertir en su campaña electoral. Por eso la Unión Nacional de Educadores, y en mi calidad de presidente de la misma organización, pero también en calidad de presidente de la UNE y de candidato a la Asamblea Nacional, presentamos esta denuncia, porque además hay algo ético, hay algo lógico. Miren ustedes, este es el informe del Observatorio Legislativo. ¿Y qué señala este informe? Que 17 asambleístas de ADN ni siquiera presentaron pedidos de información, peor, proyectos de ley. Y por eso no quieren presentar su debida licencia, porque quieren que el pueblo les siga pagando su sueldo, a más de hacer uso de bienes y recursos públicos del Estado. ¿Cuál ha sido nuestro pedido al Contralor? Que investigue y que de identificar las debidas faltas con consecuencias penales, rápidamente se sanciona, por lo cual queremos señalar que esta denuncia, este pedido realizado a Contraloría, también lo vamos a presentar en el contencioso electoral y también lo vamos a presentar ante el Consejo Nacional Electoral, porque hay infracciones electorales, pero también hay un mal uso de recursos del Estado ecuatoriano. Presidente, ¿usted sabe tal vez cuánto es el valor, el monto o la cantidad de estos recursos que se han utilizado por parte del gobierno? No, pero sí hay un impacto social. Mire usted, resulta que no llegan los textos escolares a los planteles educativos, llegaron en el segundo trimestre en el régimen Sierra, pero llegan los asambleístas, llega la candidata a vicepresidenta, la señora Pinto, que de paso saca sus empresas a Perú para no contratar trabajadores ecuatorianos, para no pagar impuestos y violenta la ley. Entonces no llegan los textos escolares, pero llegan los asambleístas. No llega el pago a las maestras del MIES, que les adeudan sueldos de 3-4 meses, pero llegan las cocinas entregadas por asambleístas. Es decir, hay un mal uso y hay un menosprecio y una agresión a los dineros que son de los pueblos del Ecuador, no del Grupo Noboa, no de los asambleístas de ADN. Tal vez los integrantes o funcionarios del gobierno no apelarían al hecho de que no se ha pedido aún esta licencia, o en ese entonces no se pedía una licencia, por lo tanto esta entrega, por ejemplo, de las cocinas y todo lo que se mencionaba, pues pertenece a parte de la gestión del gobierno. No, porque las cocinas fueron recuperadas en el mes de diciembre. Recordemos que la inscripción de candidaturas se realizó antes del periodo inicial de campaña, por lo cual ninguna persona puede estar por sobre la ley. De forma muy clara, el Código de la Democracia y otros señalan que no se puede entregar dádiva, que los servidores públicos no pueden participar de inauguración de obras, que los servidores públicos no pueden definir, usar o decidir sobre usos o bienes del Estado, por lo cual hay una grave violación no solo a las normas electorales, sino un mal uso de recursos públicos. Cuando el presidente cita servidores públicos fuera de Carondelet, está violentando, porque eso lo impide el Código de la Democracia. Cuando el presidente transforma Carondelet ya en
una tarima política está violentando el código de la democracia. Y en ese mitin que hizo el día que inició el proceso electoral, el 5 de enero, el presidente llamó a votar por sus asambleístas. Por eso le entregamos al doctor Javier Torres una transcripción del discurso que hizo el primer mandatario, candidato a la presidencia del Ecuador por ADN, cómo llamó a votar por los asambleístas y cómo en otros sectores del país sus asambleístas estaban dentro de planteles educativos, su vicepresidente estaba entregando dádivas en planteles educativos, es decir, están haciendo lo que les da la gana de la Constitución y de la norma en este país y eso no lo pueden permitir y abogamos a la independencia y a la transparencia de funciones de los distintos poderes del Estado, en este caso de la Contraloría General. ¿Cómo ven ustedes también el tema de la licencia? Bueno, este permiso de 3 días apenas que pidió el presidente Daniel Noboa, sujetándose a un motivo por fuerza mayor, pero realmente es para realizar la campaña electoral por ADN. Es una burla, porque la campaña tiene su tiempo, inició el 5 de enero, las elecciones son el 9 de febrero, 2 días antes del 9 de febrero hay silencio electoral, por lo cual el presidente hasta por sentido común, por lógica, debería solicitar la debida licencia porque está haciendo usos de recursos del Estado. Cuando se trasladen los vehículos del Estado está haciendo uso de los recursos del Estado. Cuando usa Carondelet como tarima política, entrega muñecos de cartón, está haciendo usos de recursos del Estado. Cuando llama a votar por sus asambleístas desde Carondelet, está haciendo proselitismo político y el primer mandatario y los asambleístas no dejan de ser servidores públicos, por lo cual los asambleístas del gobierno de ADN y el primer mandatario tienen que entender algo. Una ley determina los requisitos, Código de la Democracia, mándeles a leer a sus asesores o los profesores le enseñamos a pesar que no somos abogados y otro contexto es lo que significa utilizar los recursos del Estado y por eso el pedido de investigación al doctor Javier Torres de que se investigue cómo se está haciendo uso de los recursos del Estado y se adopte las acciones incluso penales de ser del caso. ¿Cuál sería el siguiente paso en caso de que tal vez no exista un pronunciamiento por parte de la Contraloría? Bueno, vamos a extender este pedido ya en su debido contexto al Consejo Nacional Electoral, al contencioso, pero también apenas lleguemos a la Asamblea Nacional, vamos precisamente a realizar el debido control político y fiscalización, porque recordemos que todo servidor público, luego de haber dejado su cargo, puede ser sujeto de juicio político. No les vamos a permitir, no les vamos a perdonar que estén financiando la campaña electoral, que no paguen impuestos del Grupo Noboa y encima de eso utilizan recursos del Estado para financiar su campaña electoral. Presidente, y ya para tener tal vez una actualización de la anterior denuncia que ustedes colocaron igual aquí mismo en la Contraloría por un motivo similar, que es el tema del mal uso de los recursos públicos, ¿qué sucedió con esta denuncia? Bueno, nos hicieron llegar antes de finalizar el año un comunicado donde la Contraloría General del Estado tramitaba a su ente respectivo el comenzar el debido proceso. Por experiencia con el desayuno escolar, con otros temas que requieren de materiales de estudio, nosotros hemos conocido que esto se demora. Sin embargo, el doctor Torres debe priorizar, sabemos que hay una agenda en esta institución, pero hoy estamos en una campaña electoral donde no está en juego solo la democracia y el voto de los ecuatorianos, está en juego el tipo de país. Resulta que apenas se ha ejecutado el 54% de obra en inversión social, es decir, hay recursos, más de 5.000 millones de dólares recaudados en impuestos, más de 5.000 millones que llegaron de organismos internacionales. ¿Dónde está ese dinero? ¿Nos vamos a gastar en campaña cuando no hay medicinas en los hospitales, cuando no hay textos escolares, cuando hace falta que los policías cuenten con todos los elementos necesarios para brindarnos seguridad? Es decir, el doctor Javier Torres, Contralor General del Estado, tiene que cuidar los recursos del Estado. No son del presidente, son de pagos de impuestos, son de recursos permanentes o no permanentes como del petróleo, etcétera, por lo cual el doctor Torres lo que tiene que hacer es cuidar los recursos del Estado, que no se malgasten en campañas, incluso de cualquier tienda política. Bueno, el día de hoy junto a Andrés Quispe, candidato a la Asamblea Nacional, hemos venido a presentar, no solo como candidato, sino parte de las organizaciones sociales. Andrés es el presidente nacional de la Unión Nacional de Educadores de la UNE y yo soy presidenta nacional de Mujeres por el Cambio. Y vemos que en estos actuales momentos, cuando estamos en plena democracia, cuando el país está fracturado, vemos que las políticas de Estado, la política del gobierno no concuerda con el ánimo de
juntarnos y unirnos ahora para construir un país distinto, ¿no? Entonces, estamos en una carrera a una campaña, en medio de la campaña, al inicio de la campaña para la Asamblea Nacional y presidentes, pero estamos en una carrera desigual. Nuevamente vemos los que tienen el poder, los que tienen el dinero, están adelante, y la gente organizada de los sectores populares nuevamente estamos caminando atrás y estamos, a pesar de que tenemos las mismas reglas, hay una desigualdad. Y quien cumple esa desigualdad en este proceso electoral es el primer mandatario, es el único en la historia del país que es presidente y es candidato, que en 1 año y 6 meses ha puesto a 3 presidentas, a 3 vicepresidentas, y que ni una ha sido electa, por lo menos las últimas 2 que él ha nombrado, solo ha sido nombrado a dedo. Ninguna ha sido electa por elección popular, como es el caso de Verónica Abad, que no es que compartimos posturas políticas, sin embargo es algo de derechos humanos, de derecho en la democracia, y en el caso particular defensora de los derechos humanos es una violencia política que lo está haciendo. No solo eso, sino que a pocos días o en medio de la convulsión, de la tristeza que vivía el país, en el caso de los 4 niños de las Malvinas, el presidente guardó silencio. Sin embargo, a los 2 días de iniciada la campaña, hizo público que, oh sorpresa, sus asambleístas no van a tener que renunciar y que van a seguir siendo asambleístas. O sea, es una burla. Y es lo más grave, y lo más grave que sí nos afecta como pueblo, que puede afectar a hombres y a mujeres en general, es que están haciendo campaña con nuestro dinero. Y el dinero que nosotros pagamos en impuesto debe de ser utilizado para salud, para educación. No vamos más allá. 3.000 millones ha utilizado en hacer TikToks, en hacerse incluso un tatuaje mal hecho. Y son esos 3.000 millones de dólares que pudo haber utilizado para comprar las medicinas para el IES, para las personas que han sufrido meses sin tener medicinas para las diálisis. Algo tan básico. Entonces, si nosotros vemos un presidente que no cumple la Constitución ni en su periodo, ni estando de candidatos, y peor a futuro, entonces hay que cambiar la historia del país. No podemos seguir permitiendo que se siga violando la Constitución. No podemos seguir permitiendo que se siga violando la democracia. Todos y todas tenemos derecho de estar en este proceso electoral, pero en iguales condiciones. Lamentamos nuevamente que el CNE, el contencioso electoral, no ha logrado pronunciarse. O sea, se ve como hay una influencia fuerte dentro de estas instituciones que son las que rigen. Entonces, yo sí, en septiembre me tocó renunciar. Yo soy docente de la Universidad Central. En septiembre me tocó renunciar como una servidora pública, como manda la ley. Y los asambleístas tuvieron 3 meses dentro de sus funciones de hacer campaña. Y ahora quieren aferrarse a ese poder. Entonces, si hay que estar en observantes, ¿quién está pidiendo la reelección? El 90% de asambleístas quieren irse a la reelección, y yo siempre me pregunto qué han hecho. Y creo que ahora es el momento de hacer un cambio. Justamente eso era lo que estaba señalando también Andrés en cuanto a la gestión de los asambleístas que están incluso para la reelección, en donde son muy pocos de la bancada de ADN que han entregado proyectos al legislativo. Que han presentado proyectos de ley, no han hecho fiscalización porque siempre se han opuesto, o cuando se lo ha hecho siempre han sido los que han votado en contra y no han permitido que avance. No los vayamos más lejos. Hace la semana anterior, el presidente archivó la ley de juventudes en cuanto al tema laboral. Yo soy docente de la Universidad Central. Mis estudiantes hacen prácticas docentes. Después, con su título en mano, no consiguen trabajo. Una de las causales, no tienen experiencia laboral. Esa ley es la que se debía aprobar, y esa es la ley que el presidente Daniel Noboa vetó. Y esa es la ley que sus candidatos asambleístas que ahora quieren ir a la reelección no aportaron y votaron también en contra para que pase. Entonces, vemos una crisis grave de la democracia que hay que defenderla. Y lo defendemos en mi caso particular desde las calles, desde las aulas, y ahora también en este proceso electoral. Hay que seguir presentando las denuncias que sea y seguir exigiendo que toda la Contraloría, la Fiscalía, el CNE, el Tribunal Contencioso, etcétera, que sean observantes, que sean identidades que tengan su independencia y que puedan trabajar y hacer lo que se les manda en la Constitución, como cada función tiene que hacerlo. Justamente dentro de estas irregularidades está este permiso de 3 días apenas que pidió el presidente Noboa, no sujetándose al total de los días de la licencia para hacer campaña electoral. ¿Cómo ven ustedes? Rechazamos. El día de ayer, conjunto con nuestro candidato Jorge Escala, presentamos una denuncia en la Fiscalía General, primero en contra de la vicepresidenta,
nombrada, ¿no? Porque no puede irse a posesionar como presidenta. ¿Qué quiere decir? De que el día de ayer también la Asamblea Nacional rechazó y le devolvió el documento al presidente Daniel Noboa y nuevamente diciendo que no está bien lo que está enviando, que no puede solo pedir 3 días, sino que debe de cumplir la ley. Sin embargo, sus asesores, yo creo que no sé, yo soy psicóloga, soy docente, he sido servidora pública, conozco de la ley. No sé quiénes la asesoran y cómo es que este autoritarismo que se ve, que ejerce el presidente, está presente en este proceso. Y se salta varios procesos, se salta la ley, no le importa la Constitución, no le importa lo que la Asamblea Nacional, lo que la Contraloría o cualquier entidad se pronuncie, porque lamentablemente él tiene el poder, ¿no? Sigue pensando que el Ecuador es su hacienda y eso hay que cambiarlo. Así es, en este momento, como escuchábamos a Andrés Quispe, quien es presidente de la Unión Nacional de Educadores y también candidato a asambleísta para las elecciones generales de 2025, acerca de la denuncia que colocó en la Contraloría General del Estado sobre el mal uso de recursos públicos por parte de algunos funcionarios de gobierno y también por parte de algunos asambleístas de ADN. Escuchábamos que esta denuncia sobre el mal uso de algunos recursos públicos por parte de tanto del gobierno como de la bancada ADN también será una denuncia entregada en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral. Esto como pasos a seguir dentro de esta denuncia que, como lo detalló Andrés Quispe, existen algunos recursos del Estado que han sido usados para realizar campaña incluso adelantada. También escuchábamos el pronunciamiento de Cristina Cachaguay, quien es o pertenece a Mujeres por el Cambio. Ella acaba de dar detalles de cómo ha sido este contexto electoral en donde también se han vulnerado algunos puntos de la Constitución y del Código de la Democracia durante este proceso electoral por parte del gobierno, principalmente por parte del presidente Daniel Noboa y de sus asambleístas o candidatos a asambleístas. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.